cómo analizamos la estadística nos da cuenta de si etiquetamos como homicidio o si etiquetamos como muerte violenta de mujer, hay una diferencia, porque la respuesta es una diferencia. Claro. Pero te digo, en una investigación que hicimos para México, que además de tener la complejidad de que es un estado federal como Argentina y Brasil, entonces cada estado tiene un órgano que colecta información y en cada lugar funciona de una manera distinta. Encontramos que la planilla, que de eso hablábamos hace poco, y en general es la planilla que utilizan, digamos, la planilla modelo para el levantamiento de información sobre una muerte violenta de mujer, es la planilla de homicidio. La planilla modelo Claro. de homicidio que se ha, digamos, replicado a lo largo y ancho de la región. Entonces, claro, lo que tiene el funcionario en su protocolo de investigación cuando encuentra una mujer con signos de violencia que ha sido asesinada, inmediatamente inicia el protocolo de homicidio. Independientemente de que hayan suficientes protocolos de investigación de muerte violenta de mujeres que se han hecho De femicidio. el modelo de Naciones Unidas de las Mujeres y la Oficina de la Ujú. Alta Comisionada, hoy en día nosotros seguimos encontrando que muchos de los órganos de investigación siguen trabajando con planillas modelos que se utilizaron en los años 90 y 2000, que básicamente son una planilla homicidio. Entonces, bueno, eso deriva todo lo demás. Yo encuentro una mujer Sí. con signos de violencia y sin signos vitales y yo empiezo a investigar un homicidio. Y como yo empiezo a investigar un homicidio, caratulo homicidio. Y como caratulo homicidio se va a la Fiscalía de Delitos Comunes. Y como se va a la Fiscalía de Delitos Comunes, ahí empieza todo un camino de delito común, por llamarlo de alguna manera, que es como se cataloga en Venezuela, pero que más o menos crímenes comunes, delitos Sí. comunes, etcétera, es un estándar. Entonces encontramos que, por supuesto, las causas que llegan desde el principio a las fiscalías especializadas en aquellos estados o países que tienen fiscalías especializadas son menores a las que deberían llegar. Y lo mismo pasa, aún llegando ahí, muchos países dicen, bueno, yo no etiqueto femicidio hasta tanto no pueda revisarte todo esto acá. Entonces, en términos estadísticos tenemos una deuda, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar un poco dónde quedamos en las discusiones del foro, dónde quedamos la clase pasada. La idea de la clase pasada era un poco que ustedes para esta semana tenían como dos tareas principales. Una primera que era familiarizarse con la guía de aplicación de los indicadores de progreso de la Convención de Belén do Pará. Esa era la primera. Y la segunda era que pudieran hacer una revisión de cuáles son, de acuerdo a la obligación establecida en el artículo 8H de la Convención, cuáles son algunos instrumentos que han desarrollado sus estados, sus países o sus provincias para dar seguimiento a esta obligación de levantar información estadística para poder evaluar las causas y las consecuencias de la violencia. Porque, como vemos, el levantamiento de estadística tiene un fin, el levantamiento de información tiene un fin, y es poder determinar cuáles son las causas de esa violencia, poder dirigirse a erradicar esas causas y también abordar las consecuencias de esa violencia, ¿no? Entonces tenemos una mirada mucho más amplia de esa obligación, que está dirigida a no solo es mi obligación internacional levantar y decir cuántas mujeres son víctimas de violencia, sino que una vez que yo colecto esta información, tengo que analizarla. Y tengo que analizarla con un objetivo concreto: erradicar las causas que producen la violencia y generar remedios para las consecuencias. Entonces, bueno, dejamos el micrófono prendido y aquellas personas que hayan hecho una revisión y que quieran participar, está abierto la clase para la participación. Eso es uno de los temas
que tenemos también relevante. Lo otro era que hayan revisado el manual. Entonces, vamos a hablar un poco más del Sí. manual en la segunda parte de la clase. No veo ninguna manito. No sé cómo, no, yo tenía ganas yo había lo... arrancado a charlar porque éramos poquitas y me Perdón, animé más. Mary y Fernanda. Ya va. Ay, se animó todo el mundo. Sí, sí, Daniela, te estoy viendo, Perdón, perdón. Para listarlas son Daniela, Mary, María, Mila y Fernanda. Entonces, cerramos ahí esta primera para que no se nos vaya la hora de la clase. Ajá. Daniel. No, a mí me parecía un dato interesante, hago una acotación cortita si participan las compañeras. Marcar, yo veía que varias de mis compañeras en el foro habían anunciado lo que la 26485 manifiesta como obligación de tener un registro a nivel nacional de femicidios, pero me parecía importante destacar, y eso es lo que dice en el foro, que Provincia de Buenos Aires tiene a su vez su propio registro de femicidios, ¿sí? Tiene varios registros, está a cargo de un compañero mío de la Procuración, que es una persona súper lúcida con la cual trabajamos todo el tiempo conjuntamente, pero no me parece un dato menor la cantidad de registros, no conozco si en el resto de las provincias de Buenos Aires, perdón, del país las hay, pero calculo que sí, no me parecía un dato menor que la provincia más poblada del país tenga a su vez su propio registro de femicidios, por eso lo di a conocer. Ese registro hizo incluso, no sé después si quieren que lo compartan, o a Raisabel o a Mireille, no tengo inconveniente de hacérselo acercar, un registro específico de lo que es los femicidios y los casos de violencia en pandemia, ¿sí? Y ese es el registro oficial, digamos, por ley, haciendo mención además a la convención, que no me parece un dato menor, digamos, en el origen, que es en el 2015, con una procuradora mujer que tuvo la provincia de Buenos Aires, la procuración en la provincia de Buenos Aires es quien, digamos, tiene bajo la parte del Poder Judicial, que es el Ministerio Público, defensores, penales civiles, fiscales, curadores y tutores y asesores de menores. Digo, eso está conformado en la procuración. Y ahí, por ley, quedó, digamos, el registro de femicidios. Entonces me parecía interesante comentar eso. La provincia más poblada de la Argentina tiene a su vez su propio registro. Era eso que también estaba en el foro. Después, si quieres, amplío un poco más, Patricia. Digo, a mí el tema de los indicadores, hay algo que me pasa que es, uno lee en la práctica, lee la teoría y hay algo del llevarlo a la práctica que me gustaría escucharte ahí, que nos ayudes, ¿no? En eso. Así que bueno, nada más. Sí. ¿Quién continuaba? Voy. Mary. Mary. Voy. Sí. Mary. No, un poco siguiendo lo que dijo Daniela, porque bueno, yo también trabajo dentro del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires, entonces ahí compartimos con Daniela un mismo espacio, digamos, dentro del Poder Judicial. Daniela está en otro lugar, pero digamos, las dos pertenecemos al área de la Procuración General. Y si bien esto yo iba a hacer solo mención de que era una deuda del Estado argentino poder tener un registro nacional de femicidios, y esto se logró a través de la Oficina de la Mujer y con la doctora Carmen Argibay a la cabeza de poder obtener un registro nacional, quería hacer hincapié en lo que dijo Daniela, ¿no? La provincia, bueno, más poblada, para seguirla a ella, yo decía la provincia de Buenos Aires, logró tener un registro de violencia familiar, y a través de ese registro de violencia familiar, que empieza siendo de una manera cuantitativa, porque es que los operadores tildan, ni bien ingresa la causa al sistema informático que tiene el Ministerio Público Fiscal, la tienen que tildar en un casillero que dice registro de violencia familiar y de género. Entonces, en esa ya lectura o primera lectura que se hace, tildan, y a partir de ahí empieza un relevamiento a nivel provincial de los diferentes tipos penales, que además son violencia de género, y hacen en los informes una segregación que me parece súper interesante respecto de la afectación de qué tipo de delitos a qué franja etaria, de parte, o quién es el agresor, qué vínculo une a la víctima con el agresor,
está muy bien explicada la metodología. Es una metodología cuantitativa y la basan justamente en este registro, y en este registro que es obligatorio para todos los funcionarios de la provincia, del Ministerio Público Fiscal, y luego hacen lo mismo con los femicidios o la muerte violenta de mujeres, con la salvedad además de que ese análisis es causa por causa en toda la provincia. Entonces hay una información muy rica que tiene que ver con diferentes indicadores. Yo había sacado fotos, porque son bastante ilustrativos, torta de gráficos, pero no los sé pasar al Zoom, soy un desastre. Pero era muy interesante, y además le dejo a Daniela también esto, porque es muy rica la información a partir de la cual se puede empezar a implementar políticas públicas dentro de la Procuración que establece las líneas de política criminal. Si algo quizás debiera aún sumarse es el análisis cualitativo, que yo estuve leyendo, este análisis de progreso, desarrollo de progreso cualitativo, que sería como muy interesante porque bajaría de una manera mucho más clara a los funcionarios. No en todos los departamentos judiciales, por ahí los femicidios tramitan y transitan por las fiscalías especializadas y depende de algunas cuestiones, entonces el análisis cualitativo también ayudaría. Y otra cosa es que la Procuración baja como protocolo para la investigación de la muerte de una mujer violenta el protocolo de Naciones Unidas, que lo adapta, que es una adaptación que hace la UFEM, y que la Procuración lo toma. Y eso está buenísimo. Termino con esto. Nosotros hemos tenido fiscales que tuvieron que estar en hechos de muertes de mujeres violentas y no estaban especializados, y eso fue una guía que tenían que tildar. O sea, eso ayudó muchísimo a no perder información de calidad desde las primeras horas de producida el femicidio. No. Y tuve la suerte de que me consultaran para ver si se incorporaba UFEM. Mi opinión obviamente fue absolutamente a favor de que se incorporaran. Es un protocolo con algunas cuestiones de complejidad en la aplicación práctica en los departamentos judiciales, pero no por eso no debe aplicarse. Y lo que yo noté en algún análisis que hicimos de causas iniciadas, venimos capacitando... Ay, me retomé, me olvidé. Bueno, no, una cosa más. Aumentaron las carátulas. Un debate muy interesante. Sí, aumentaron las carátulas de femicidio. Era eso. Con Mariela Laboceta, me parece. Mariela Laboceta es en Cava, no es provincia de Buenos Aires, pero Mariela es la que hace el protocolo de UFEM. Nos preguntan digamos, nos consultan cuando si adherían. Pero vamos a escuchar a las demás compañeras y luego volvemos ahí porque es interesante, me parece que sería interesante para repensar si ese proceso del que nos está hablando Mary y del que también nos estás hablando tú, es un proceso que permite realmente el reacomodo de ese sistema de información para esa política criminal. Vamos con Mila, María y después Fernanda, o era al revés, no me acuerdo quién iba primero. ¿Querés que hable yo o quieren? Sí. Para seguir con lo que decían las compañeras. Bueno, yo soy de la justicia... Vamos a cortar para que a las 20 hayamos cerrado esta fase. Dale. No, yo es aportar, yo soy de la Justicia Federal de Argentina. Justamente nosotros estuvimos haciendo un trabajo de investigación en una comisión de género por el marco de la reforma, esta supuesta reforma judicial que mandó el gobierno, digamos, a debatir. Y una de las cosas que veíamos en el marco de esta investigación en cuanto a cuántos dispositivos o organismos o programas hay dentro de la justicia, en tanto federal, nacional y provincial, que se aboquen a la cuestión de género específicamente, bajo distintas denominaciones, de la Corte Suprema hasta las provincias, son 23 organismos o oficinas que trabajan toda la cuestión y la temática de la perspectiva de género y la cuestión de género específicamente. Ahora, uno de los déficits que nosotros veíamos y observábamos que pasa con estos organismos es que de una mirada jurídica trabajan totalmente desarticulados, ¿sí? No hay una articulación. Esto que dice, por ejemplo, yo en términos de organismo federal, yo soy del Ministerio Público Fiscal de la Nación, UFEM,
Está UFEN, que está Mariela Laboceta, y está, por ejemplo, la Dirección de Políticas de Género, que produce conocimiento, estadísticas, para todo lo que tiene que ver con la política criminal a nivel federal de la Nación Argentina. A su vez está la Defensoría General, que tiene toda una batería de programas en términos de género y temáticas de género. A su vez está, digamos, la Corte Suprema con la Oficina de la Mujer, que son los datos que hasta ahora los únicos datos oficiales sobre femicidio a nivel nacional que hay, y sobre todo lo que es estadística de distribución de género en términos judiciales, provinciales, nacionales y federales, lo hace la Oficina de la Mujer. Está la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que también depende de la Corte Suprema, pero sin embargo, todos estos organismos que, digamos, producen conocimiento, producen indicadores, los que nombraban tanto Daniela como Mary, no trabajan en forma articulada en términos de información, ¿sí? En términos de información judicial. Y tampoco esto tiene un gran impacto, y justamente este fue el gran debate en el marco de la reforma, de la necesidad de la perspectiva de género, tampoco tienen un gran impacto en términos de resultados e indicadores en lo que tiene que ver con las sentencias. Si bien la UFEM, por ejemplo, a nivel federal, y, digamos, lidera, porque es el organismo para intervenir como fiscalía en todo el sistema, en todo el territorio nacional, con todas las fiscalías federales, esto no se corrobora con las provincias, por ejemplo, ¿no? Esta proporcionalidad de intervención no se corrobora con las provincias en términos de sentencias, de resultados objetivos y concretos. Me parece que ahí nosotros debatíamos esto y ofrecíamos como propuesta la posibilidad de generar un organismo que no solo genere resultados, genere indicadores cualitativos y no solo cuantitativos, porque también eso es abordar el fenómeno de una política judicial, no solo de la política criminal, sino también, a su vez, poder unificar desde la perspectiva de género, más allá de la jurisdicción y los fueros, que el género pueda unificarse a partir de una mirada judicial y de un abordaje específico con perspectiva de género. Esto nada más. Bueno, vamos a discutir si ese es el único abordaje que necesitamos. Ese es un abordaje fundamental, desde luego, ¿no? Vamos con María y después Fernanda. Hola, hola a todas. Bueno, la verdad es que se hizo tarde, escuché que habías dicho y 20 y son y 21, así que, y también soy argentina, espero poder darle la palabra al resto de mis compañeras. Si quieren, si digo algo corto, dado que levanté la mano, es un poco, coincido por supuesto con lo que dicen las chicas, creo que hay varios, nosotros tenemos varios observatorios, varios registros. El más importante es el que depende del Instituto de Estadísticas y Censo, que lo comparte con el Instituto de la Mujer. Tenemos un observatorio de la Corte Suprema de Justicia, un registro, perdón, que ahí sí intenta tomar también datos como el INDEC de otros organismos de índole nacional, provincial y municipal. La verdad es que tenemos montones de observatorios y cosas. Lo que tengo para decir es que esto empezó a activarse hace muy poquitos años, que en la mayoría de los casos se menciona la Convención de Belén do Pará y CEDAW, o sea, el cumplimiento de las obligaciones internacionales, así como a nivel interno de la Ley de Protección Integral. Y por último, que ahora, con la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, y con el plan de acción que tenemos, que es nuevo, lo que se dice es que es pero imprescindible incluir lo que es el enfoque de género y de diversidad, porque a pesar de que se vino avanzando con la generación de datos e incluso de indicadores desagregados, todavía no hay, las políticas públicas se construyen a partir de estadísticas confiables y rigurosas, y sin el enfoque de géneros y de diversidad, estas estadísticas no son completas. Entonces, a la hora de construir políticas públicas, tampoco van a cubrir a la totalidad de la población que necesitamos. Eso es todo. Gracias. Muy interesante lo que planteas ahorita, porque la perspectiva, tenemos un registro de femicidio, registros particularizados por provincia, tenemos registros administrativos, no tenemos encuestas, pese a alguna encuesta que se hizo, me parece telefónica, un ejercicio que se hizo más acotado en Argentina, ¿no? Entonces, precisar la data argentina de violencia contra las mujeres sigue siendo
digamos, una deuda que tiene el Estado argentino, y que en comparación con estados más pequeños o con estados que no han desarrollado tantas políticas en materia de protección de los derechos de las mujeres, pues queda muy atrás Argentina en términos de levantamiento de información, de encuestas, pero también, como digo, en ese desafío federal, pues muy difícil terminar definiendo cuántas mujeres son víctimas de violencia en Argentina. Entonces, tenemos algunas cosas, ¿no? Estaba Fernanda, me parece que era la última, y con eso terminamos. 2 minutos, Fernanda. Hola a todas, yo soy de Colombia. Eh, Respecto al ejercicio que hicimos del foro, en Colombia hay una ley específica, la cual está encaminada a recoger información segregada por género. Está a cargo pues de la Alta Consejería de Mujer y Equidad de Género, y hay varias entidades, tanto ministerios como secretarías, que hacen esa segregación. Está el Ministerio de Salud, está Secretaría de Salud, está todo el tema judicial, está inclusive medicina legal, que son los que reciben los casos de las mujeres que sufren de violencia, y está, digamos, como toda la información segregada. Observatorios hay un montón, digamos que están también actualizados. En el caso, por ejemplo, del de la Alta Consejería está más o menos hasta el 2019, y en el caso del medicina legal, que es el que lleva cuando la mujer es víctima de violencia, es, digamos, como la primera entidad que recibe, digamos, como para hacer el examen y demás. Ellos sí lo tienen diario, sacan inclusive boletines diarios de cuántas mujeres, digamos, que llegaron por temas de violencia. El problema en Colombia es que hay muchísimos observatorios, inclusive hay universidades que también hacen el mismo ejercicio, pero yo, digamos que ya es un tema desde mi punto de vista, y es que no veo que eso realmente, que esos números o esos indicadores realmente estén logrando un cambio. Aquí todos los días salen feminicidios, salen índices de violencia, pero pues en realidad no se ve que eso esté aportando a las políticas. En el caso de Bogotá, esa información se recoge por medio de las líneas de atención que tienen las mujeres, y a nivel nacional también ocurre lo mismo, que es la línea 155. Pero hay mucha información, esa se encuentra, está completamente actualizada. Digamos que cuando estaba leyendo la convención, Colombia inclusive es una de los países que está más reglamentado, sigue como toda la convención, tiene muchas leyes, pero pues no, digamos que ya a la hora de materializarla en la cotidianidad de las mujeres, pues realmente eso esté como logrando un impacto o un cambio. Yeah. Y vamos a ver por qué. Muchísimas gracias, Fernanda. Vamos a ver por qué. Porque efectivamente, como nos decía hace un ratico una de las compañeras, bueno, es difícil aterrizar el tema de los indicadores, es difícil comprender la materialización de esos indicadores en la vida de las mujeres, y cómo, y por eso hacía referencia al artículo 8H, no es suficiente levantar información de estadística, es absolutamente necesario, pero no es lo único que nos pide la convención. La convención nos dice, con esa información usted tiene que generar un proceso, y ese proceso tiene que dar cuenta de las causas, de las consecuencias, y luego usted tiene que trabajar en eso, ¿no? Entonces, claro, el primer gran escollo que encontramos es que la ausencia de información veraz, o la ausencia de articulación en el levantamiento de información, como nos decía Mila, definitivamente nos lleva a tener lecturas parciales de situaciones que deberían ser analizadas en su conjunto para la determinación de cuál es la política que vamos a implementar, o para la determinación de saber si esa política que estamos implementando es una política efectiva para lo que queremos hacer. Entonces, tenemos desde la perspectiva de la investigación, digamos, la convención dice que tenemos que prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, desde la perspectiva de la prevención tenemos un set de indicadores, pero desde la perspectiva de la investigación y de la sanción tenemos un set también que se combina con esos indicadores. Y luego buscamos una lectura compleja de todos esos elementos para poder tener una determinación de si eso que estamos haciendo funciona o no. Porque la realidad de la región es que para hoy en día
todos los estados de la región invierten recursos, tienen organismos y están desarrollando algún tipo de política. Ahora, la pregunta es por qué seguimos viviendo en la región más desigual y por qué seguimos viviendo en la región más peligrosa para las mujeres después de África. Entonces, vamos a ver algunos elementos teóricos de los indicadores que es importante que ustedes manejen y luego vamos a entrar en el trabajo que entramos en esta clase a analizar a más profundidad esos indicadores que vamos a ver en más detalle. Entonces, bueno, lo primero que queremos decir es que, como hemos venido diciendo, lo que estamos haciendo es evaluar el grado de cumplimiento. Y en la evaluación del grado de cumplimiento, evidentemente no se agota en un sí cumple o no cumple, que es lo que en general los estados, pues, de alguna manera plantean cuando responden sí a un indicador estructural. Yo tengo refugio, sí. Yo tengo una ley, sí. Yo tengo un plan nacional. Nosotros lo que hacemos con los indicadores es tener un análisis valorativo, realmente, un análisis que nos permite valorar eso que los estados tienen a partir de un contenido normativo que viene también de unas obligaciones, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos más o menos a grandes rasgos qué es lo que entendemos por ese proceso de indicadores. Tenemos unas obligaciones contenidas en la convención, en concreto la Convención de Belén do Pará, y tenemos unos estándares fijados por los órganos autorizados, que son, entre otros, el comité. No es solo el comité, porque también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de sus decisiones ha venido sentando una cantidad de estándares. También utilizamos decisiones, por supuesto, del Comité CEDAW, y muy importante, indicadores que ya habían sido creados, como he dicho antes, por la CEPAL. ¿Cuál es el elemento fundamental y el corazón que rige de alguna manera esta lectura? Bueno, es la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos en general, en particular de los derechos de las mujeres. Entonces, no queremos cuantificar cuántas cosas hicimos como Estado, sino lo que queremos es cualificar esa conducta. Entonces, de nuevo, no me sirve nada más contestar que tengo una ley, que tengo unos tribunales especializados, unas fiscalías especializadas, o que tengo un presupuesto anual. Lo que queremos saber es cómo interactúan eso en lo que decíamos hace nada, la vida de las mujeres. O sea, eso funciona para erradicar la violencia, eso funciona para que las mujeres, cuando levantan un teléfono, como en el caso de Colombia, y piden auxilio, sean realmente auxiliados. Eso funciona para que una mujer que dice mi marido cada vez está más agresivo, para que ese sistema proteja realmente a esa mujer. Entonces, hacemos una lectura que nos permite determinar realmente cómo los estados están analizando y ejecutando esas obligaciones, ¿no? Y entonces tenemos una mirada integral donde no solo analizamos lo que hace el Poder Ejecutivo, ya no solo decimos si el Poder Ejecutivo está cumpliendo o no, también analizamos cómo el Poder Legislativo asume estas obligaciones, cómo el Poder Judicial asume estas obligaciones, cómo los diferentes órganos del Estado asumen estas obligaciones. Y entonces tenemos, y aquí vemos un poco el sistema. ¿Ven completa la pantalla? Ya, perdón, así es más clara, ¿no? Entonces tenemos un set de indicadores que los dividimos de alguna manera, o los seccionamos por la naturaleza del indicador. Esa naturaleza del indicador tiene que ver con los indicadores estructurales, que son aquellos que reflejan de alguna manera lo que el Estado ha incorporado en su estructura estatal, ¿no? Y entonces reflejan si fue aprobada o no fue aprobada la convención, analiza ese aparato estatal cómo está organizado para dar respuesta a esas obligaciones que se adquirieron, y va determinando y examina el marco normativo, si ese marco normativo que se ha ido desarrollando se corresponde o no se corresponde con esas obligaciones. Pero los indicadores de proceso nos permiten medir, bueno, la calidad y la magnitud de ese esfuerzo.
Y entonces nos permiten determinar cuánta gente se preparó, quiénes son los que se están preparando, dónde están esas personas, cuál es la cobertura que tiene esa política que se ha desarrollado, quiénes se benefician todas las mujeres, se benefician solo las mujeres de la ciudad, se benefician solo las mujeres de las capitales, cuál es la cobertura, ¿no? Y cuál es el contenido. El contenido de esa política es proteger solo a las mujeres frente a la violencia contra sus parejas o exparejas, o estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la violencia establecida en la Convención de Belén do Pará. ¿Esa cobertura es limitada a ciertos tipos de violencia o es una cobertura amplia que aborda la violencia en toda su integralidad? Y lo que trata es de definir si la política pública, cómo se aterriza esa política pública en esa estructura del Estado y cómo se engrana, y era un poco lo que hablaba Mila, cómo se engrana con los otros entes del Estado que están llamados a trabajar. Y por supuesto el resultado habla de estadísticas, habla de números, habla de cifras. ¿Cuál es el resultado de eso? Usted formó 18 médicos legales o 18 personas que trabajan en las medicaturas forenses. ¿Cuántas de esas personas están realmente formadas para identificar que una agresión es una agresión por razones de género? ¿Cuántas? Porque esa persona va a calificar también de alguna manera y cualificar toda la investigación o toda la investigación que se ha desarrollado. Entonces, medimos cómo esos resultados de ese proceso fueron eficientes o no eficientes. Entonces estamos hablando del impacto real de los programas, estamos hablando del número de sentencias, estamos hablando del número de mujeres beneficiadas, estamos hablando del número o de la rapidez de las decisiones judiciales. Entonces es una medida cuantitativa lo que analizamos aquí. Y por supuesto, hay principios transversales que cruzan todo este análisis, ¿no? La igualdad y no la discriminación. Entonces ustedes van a encontrar en el set de indicadores 17 categorías de mujeres, porque no es lo mismo cuando estamos hablando, como ya sabemos, de las mujeres que están en la ciudad, a la situación de las mujeres indígenas, o la situación de las mujeres con discapacidad auditiva, o la situación de las mujeres con discapacidad motora. No estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de los mismos, incluso en ese grupo si estamos hablando de las zonas rurales o de las zonas urbanas. Entonces tenemos una mirada transversal de esas diferencias y de esas diversidades que componen las mujeres para las que están desarrolladas estas políticas. Y por último, también tenemos una mirada transversal de acceso a la justicia y a la información, y en qué medida pues hay información suficiente para que las mujeres realmente puedan hacer uso de los canales que están brindando todas estas políticas, pero también toda esta legislación y toda esta normativa para poder hacer uso de ellas. Yo sé a dónde acudir, sé cuándo acudir, sé cómo, sé cuáles son las cosas que tengo que plantear, sé cuáles son los derechos a los que puedo estar sujeta una vez que inicie un procedimiento y entonces me quieran mandar para un refugio, no, hasta dónde llega, ¿no? Y luego tenemos un grupo de señales cualitativas, y esas señales cualitativas de progreso lo que busca es, una vez que identificamos quién es el actor o la actora social que recibe esta política pública, ¿cómo la evalúa? O sea, cómo las mujeres entienden desde sus propias vivencias si realmente esto que se está haciendo está bien. ¿Cuándo las escuchamos? ¿Cuáles son esos procesos en el que nosotros escuchamos en la fiscalía? Si tenemos un buzón de sugerencias o un canal de reclamos o un mecanismo que me permita a mí acudir y decir, he venido 7 veces y las 7 veces la fiscal no está, y 7 veces me cita y 7 veces no está porque tiene algo más importante, o porque está en una audiencia, o porque siempre me citan en la mañana y las audiencias son en la mañana en vez de citarme en la tarde, ¿no? O sea, ¿dónde puedo yo plantear que esa funcionaria o ese funcionario no me está atendiendo bien? ¿Cuáles son, de alguna manera, los mecanismos que yo tengo para interpretar? Bueno, yo tengo encuestas de satisfacción sobre los servicios que presto en los servicios que se le brindan a las mujeres víctimas de violencia. Yo tengo alguna manera de medir cómo esas mujeres, o tengo mecanismos para medir la participación de la sociedad civil que trabaja en estos temas, cómo escuchamos a la sociedad civil, cómo las mujeres que trabajan
con mujeres tienen canales para dirigirse a los órganos que trabajan para decirles, mire, esto no solo le pasó al caso de Luz Patricia, ni tampoco le pasó solo el caso de Miredis, ni tampoco le pasó el caso de Isabel. Es que la mayoría de los casos que se ven en esa provincia son casos que no son escuchados. ¿Cómo hacemos para tener esta lectura, no? Y entonces eso es lo que buscan estas señales cuantitativas de progreso que, como les dije, miden la lectura que hace esa actora social a la que están dirigidas todas estas preguntas, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces aquí tenemos, reflejan la ratificación de los instrumentos. Esto es un poco lo que ya hemos venido diciendo. Miden la calidad del esfuerzo, que es importante que lo tengamos acá. Proceso suena cobertura. Independientemente de que suene el número, ese número no me habla del resultado. Ese número de lo que me está hablando es del proceso. Entonces puedo decir, bueno, ¿cuántos médicos legistas o médicas legistas se preparan? ¿Cuántas universidades tienen o están formando profesionales en esta área? Podemos estar hablando de eso y podemos estar hablando de números, pero esos números no reflejan un resultado, reflejan un proceso. Y el indicador de resultado ya hablamos, bueno, la dimensión cualitativa del indicador. Ya hablamos de esto. Y entonces vamos a hablar de 3 elementos además, donde cruzamos esta información, ¿no? Entonces el eje transversal recepción del derecho tiene que ver con cómo se describe el alcance del contenido del derecho que se reconoce. Por ejemplo, reconocemos el derecho de las mujeres a ser libres de violencia o a vivir libres de violencia, y eso está establecido en la Convención. Luego desarrollamos una ley que reconoce ese derecho. Y luego esa ley establece una serie de garantías de ese derecho. Y luego empezamos a desarrollar en nuestro sistema legislativo una serie de instrumentos legales que nos establecen cómo ese derecho se va desarrollando. Bueno, si las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, yo tengo que sancionar las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Entonces las sanciono en diferentes órdenes, en el orden penal, en el orden civil, en el orden administrativo. Establezco un sistema legal de pesos y contrapesos también de ese derecho frente a otros derechos, pero establezco en esa recepción del derecho todos los elementos que son necesarios para garantizarlo. Lo vamos a ver en más detalle cuando vayamos al indicador, ¿no? Pero lo que trato de transmitir es la necesidad de que cuando pensamos en la recepción del derecho, pensamos en cuáles son las normas que lo reflejan y cómo lo reflejan, ¿no? Luego hablamos del contexto financiero y del compromiso presupuestario. Contexto financiero y compromiso presupuestario que muchas veces cuando estamos pensando, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del contexto financiero y el compromiso presupuestario? Decimos, bueno, ¿cuánto gasta el Estado en prevenir la violencia contra las mujeres o en sancionar la violencia contra las mujeres? Pero cuando combinamos la recepción del derecho y el contexto financiero, también tenemos que preguntarnos en dónde está la ley que establezca la ley de presupuesto o la norma que regula el presupuesto que va dirigido ya no solo a prevenir la violencia, a hacer las encuestas, a tener las estructuras necesarias, ¿no? Porque el presupuesto no solo se agota con el levantamiento de la estructura. Yo tengo que tener una ley de presupuesto que me asigne una partida que diga, aquí hay dinero para una encuesta, aquí hay dinero para una fiscalías especiales en las zonas rurales, aquí hay dinero para crear más medicaturas forenses, aquí hay dinero para garantizar los kits de emergencia frente a la violencia sexual. Y eso debe estar reflejado en una norma. Entonces, cuando lo pensamos en términos estructurales, me pregunto cuál es esa norma. Pero cuando lo pienso en términos de proceso, pienso cuáles son los procesos que se dan para que las mujeres puedan participar, los organismos puedan participar, o los organismos de derechos humanos, la sociedad civil, o los organismos de mujeres, o el propio organismo, la propia funcionaria, que es la encargada de ejecutar en los procesos de planificación cuando yo digo necesito plata para hacer una encuesta. En ese proceso de planificación que se da en mi organismo,
¿cuándo es el momento en que los funcionarios y las funcionarias llamadas a ejecutar estas órdenes y estos mandatos son convocados para decir si el presupuesto que están teniendo es suficiente para atender lo que tienen que atender? Y entonces ahí volvemos al tema estadístico, ahí volvemos al resultado, tenemos un aumento de violencia en el marco de la pandemia. ¿Qué significa eso en términos de presupuesto? Bueno, significan muchas cosas. Y en términos de la fiscalía o en términos del Poder Judicial significa, por ejemplo, que todos los y las funcionarias estén conectados, que todos los y las funcionarias puedan tener internet las 24 horas, que todos los canales de comunicación sean interconectables, que las mujeres puedan acceder a los sistemas. Si tienen una brecha digital, ¿cómo pueden acceder, no? Entonces, en términos de ese presupuesto, eso tiene un impacto, pero para eso yo necesito saber que hubo un cambio en esas estadísticas, que hubo un cambio, pero yo como funcionaria también tengo que participar y decir, oigan, acá se necesita todo esto que antes no existía porque antes no existía la pandemia, entonces con lo que tengo ahorita no me basta. Por supuesto estamos hablando de un mundo ideal, pero los indicadores también son el camino, una ruta, un mecanismo para llegar, ¿no? No son el fin en sí mismo, son el fin que nos permite identificar dónde están las debilidades. Entonces, a la pregunta, bueno, ¿cómo aterrizamos todo eso? Bueno, aterrizamos sabiendo que estas cosas se tienen que hacer y que estas cosas se tienen que empezar a visibilizar, porque todo esto es necesario para que podamos desarrollar realmente una política integral. Por último, las capacidades estatales tienen que ver con ese aspecto técnico-instrumental, con qué recursos disponemos en términos de personal, con qué recursos disponemos en términos de oficinas, con qué recursos disponemos en términos de cuantitativamente el organigrama que desarrollamos a nivel estatal para atender la violencia contra las mujeres o para prevenirla, que son dos cosas distintas, que se conectan, pero que no necesariamente son lo mismo. Entonces, para prevenir yo necesito generar procesos amplísimos de ¿cómo se dice? Sensibilización, perdón, se me viene la palabra en inglés, de sensibilización. Nos requiere formación de funcionarios y funcionarias que trabajan en el área educativa, se nos requieren que las universidades intervengan, se nos requiere una cantidad de cosas, pero al mismo tiempo se nos requiere que un Estado empiece a comprender la dimensión compleja de la violencia contra las mujeres y entonces analiza esa capacidad real de concretar el plan nacional. Ajá, ¿cómo aterrizo yo el plan nacional en Chejendé? ¿No? Chejendé, Rey Isabel o Mireidis deben acordarse de Chejendé, que es un pueblito por allá un pueblito mínimo del estado Trujillo en Venezuela. ¿Cómo llega el plan nacional allá? Con una defensora, con una... ¿no? Pero lo mismo en Argentina, lo mismo en Colombia, lo mismo en Brasil, lo mismo en Bolivia. ¿Cómo llega allá el plan nacional? Y entonces analiza esa capacidad concreta. Usted tiene un plan nacional, ya me dijo que tenía presupuesto para ejecutar ese plan. Bueno, entonces, ¿cuáles son las capacidades que usted tiene para desarrollar? Entonces, un poco, este es el cuadro que nos habla de esa combinación de indicadores estructurales de proceso y de resultado. Ese contexto financiero, como decíamos, tiene también procesos y también tiene resultados. El resultado es cuánto es el porcentaje del Ministerio Público para Prevención de Violencia y entonces ahí uno puede cruzar, porque dices, bueno, si el 80% de los casos que llegan al Ministerio Público son de violencia contra las mujeres, pero los departamentos de violencia contra las mujeres lo que tienen en términos de porcentaje presupuestal es el 5%, ¿qué es lo que pasa? En muchos de nuestros países, bueno, ahí podemos empezar a cruzar cuál es el resultado, ¿no? O podemos decir si esa capacidad estatal en términos de proceso, bueno, tenemos 200.000 funcionarios y funcionarias que trabajan en este ámbito, pero formamos durante este año 120. Bueno, ¿cuántos meses me faltan para formar el resto? Para yo tener esos 200.000. Ah, bueno, es que esos 200.000 son 200.000, pero ya no son esos 200.000, porque esos 200.000 ahorita ya no son funcionarios porque cambiamos de gobierno.
Entonces usted tiene que presupuestar ya no el módulo 7 de 8, sino tiene que empezar otra vez con su módulo 1. Y ahí vemos cómo esas capacidades estatales se van combinando, ¿no? Cuando preguntamos esto, y además lo preguntamos en términos de legislación, de planes nacionales, de acceso a la justicia, información y estadística y diversidad, de repente nos parece, bueno, 335 indicadores es una calamidad. Y lo es, porque es difícil analizarlo, es difícil, pero cuando se está llenando o cuando lo estamos analizando, es lo que digo, es el mapa, por un lado, pero por otro lado es la gran lupa amplificadora que nos empieza a mostrar eso, que esos 1.500 funcionarios que se formaron, de esos 1.500 solo quedan 300. Y de esos, en todo el país, 150 están radicados en la capital. ¿Dónde están los otros 150? ¿Dónde están los que se llenaron las plazas? ¿No se llenaron? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el resultado? Y este proceso, como un poco les decía, no es solo esta hoja de ruta, no solo le sirve al mecanismo porque quiere saber, le sirve a los estados como hoja de ruta, le sirve a la sociedad civil porque les permite darse cuenta dónde deben participar, dónde están los baches de realización, dónde se puede fortalecer desde el conocimiento de la sociedad civil, desde el movimiento feminista, dónde son las debilidades que tenemos. Yo recuerdo hace unos años, hay procesos diferentes, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, había una Secretaría Presidencial de la Mujer, que después pasó a ser una Subsecretaría Presidencial de la Mujer, que me parece que ahorita es una oficina que depende de la vicepresidenta de las mujeres, de la vicepresidenta del país. Entonces vemos como un órgano que estaba pensado, diseñado, analizado para atender la violencia contra las mujeres en un país como Colombia, con un conflicto, pues este órgano así, se ha ido achicando, pero muchas de las atribuciones de ese órgano, y entonces ahí hablamos de esa capacidad estatal, no fueron asignadas a otros órganos, sino que de alguna manera se diluyó en las atribuciones propias de cada uno de los órganos. Entonces esa mirada compleja, esa mirada integral, esa mirada articuladora, de alguna manera se fue debilitando en nuestro criterio. Igual nosotros podemos decir en el caso de Bolivia, que tiene una política de despatriarcalización. Bien, pero no tenían un organismo que coordinara, si bien hay, no sé cómo quedó ahorita, un viceministerio de igualdad que tocaba los temas, y desde una perspectiva de género amplia, un poco esas capacidades estatales se van diluyendo cuando no hay un mecanismo que centralice, que analice, que complejice y que reciba lo que los estados están produciendo en términos de información estadística sobre causas y consecuencias. Entonces, la idea de comprender los indicadores es comprenderlos como una herramienta que nos permite medir, incluso no medir la complejidad de los 335, pero donde yo estoy trabajando, medir cómo podemos incidir en esos procesos y cómo podemos empezar a generar procesos internos. Fíjense, cuando nosotros hicimos a lo largo de este proceso de diseñar los indicadores y generar herramientas para los estados para el uso de los indicadores, encontramos que en 17 países de la región que estuvimos trabajando con los indicadores, cuando nos sentábamos a analizar qué es lo que los estados responden, la mayoría de los organismos decían, no, pero yo tengo esa información. No, pero es que no nos están dando, no les dieron toda la información, porque esa información yo, Medicatura Forense, la tengo. No, yo Procuraduría sí sé cuántos casos se iniciaron. No, yo como Comisión de Estadísticas de Género del Ministerio de la Mujer, yo sé que hay, ¿no? Pero encontramos que esos, como decía de nuevo Emilia en su intervención, todos esos órganos no se sientan alrededor de una mesa y se ven las caras y dialogan entre sí. Entonces encontramos que muchas de las debilidades de ver la integralidad
de la política pública para erradicar la violencia contra las mujeres pasa porque esos órganos no dialogan. Esos actores interesados en determinar una política compleja para prevenir la violencia contra las mujeres no dialogan. Los ministerios de salud no dialogan con los ministerios públicos. Los ministerios de salud, las mujeres que reciben la data estadística de la violencia sexual, no dialoga con los poderes judiciales. No sabemos, hay una brecha de comunicación ahí que no nos permite analizar si los ministerios de salud están teniendo una data estadística de que 4 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia sexual, ¿cómo es posible que en el Poder Judicial yo no tenga 4 denuncias de violencia sexual cada vez que hay 4 mujeres víctimas de violencia sexual en el hospital? ¿No? Porque debería ser, si la violencia sexual está penalizada, estos 4 deberían ir por acá. ¿Por qué? ¿Qué hace que la mujer decida no darle seguimiento a la denuncia? Y yo siempre cito a Diana Hernández, expresidenta del comité de expertas, Diana González, perdón, que nos habla, siempre dice, bueno, las mujeres ¿por qué no asisten al Poder Judicial? ¿Por qué no van al sistema? ¿Por qué no acuden? Y las mujeres no acuden porque conocen muy bien el sistema, conocen el riesgo en el que se ponen si llegan al sistema. Entonces, bueno, con estas ideas que tenemos ya acá, déjenme ver un momentico, estas láminas las vamos a pasar, pero bueno, básicamente aquí es más de lo mismo, un poco narrado más largo. Para la siguiente clase, y a lo largo de esto se van a empezar a organizar. Nosotros tenemos un grupo, Mireidis, no sé si estás por ahí, no te veo. Tenemos 2 grupos, el grupo que trabaja con Mireidis y el grupo que trabaja con Reisaber. En el grupo, cada grupo, nos vamos a sugerir, ustedes pueden cambiar o no, pero vamos a armar los grupos y cada grupo va a tener un número de subgrupos. En esos subgrupos nosotros les vamos a mandar un listado de indicadores que vamos a querer que se analicen. Vamos a armar los grupos porque vamos a tratar de que no queden grupos de solo argentinas o solo colombianas, ¿no? Queremos que ustedes puedan tener la mayor diversidad en el grupo, con el objetivo de analizar y hacer un trabajo en grupo cuyas instrucciones las van a tener también en el portal y a través de cada uno de los grupos, pero fundamentalmente el ejercicio que vamos a hacer es que cada una va a poner información sobre los indicadores me está diciendo Mireidis que tiene problemas de conexión ahora, pero no importa. De todas maneras, ustedes van a recibir la información a través de sus grupos. Vamos a armar los grupos nosotros y ustedes van a después articularse. Una vez que ya se reconozcan en el grupo, se van a intercambiar los mecanismos por los cuales van a participar en su grupo, pero la idea es que podamos hacer una investigación de un grupo de indicadores. Y ese grupo no va a ser un grupo de indicadores muy largo, pero la idea es que en ese grupo participen diferentes estados con el objetivo de que podamos hacer un análisis comparativo también, de qué tienen allí, cómo funciona, qué encontraron y qué fue lo que contestó su estado cuando se le preguntó al respecto. Entonces vamos a trabajar con la pregunta, con la respuesta de Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, etcétera. Y con la respuesta, perdón, que la van a tener ustedes también, y van a hacer la propia investigación con esos datos actualizados. Entonces vamos a ver qué encontramos, qué no encontramos, pero también qué fue lo que encontraron los otros países. Entonces, esa información la vamos a colgar mañana, esperamos a esta hora ya esté colgada, y bueno, y vamos a empezar a hacernos de esos indicadores para ver cómo los podemos usar en nuestra cotidianidad y para ver cómo podemos hacer que realmente lleguen a la vida de las mujeres, por un lado. Por otro lado, la semana que viene a las 5 de la tarde no podré dar la clase a esa hora. Entonces, las opciones que tenemos es darle el martes a la misma hora, a las 5 de la tarde, o el jueves a las 5 de la tarde.
Entonces, no sé si rápidamente podemos hacer una encuesta acá que nos permita, a ver, déjenme dejar de compartir, que me permitan, si levantan la mano, para quienes es mejor el martes o para quienes es mejor el jueves. Si pueden levantar la manito para que podamos ver. ¿Para qué día? Martes o jueves, a la misma hora. Martes no. Ah, perdón. Para martes. ¿Qué hay que decir? Ya. Para martes tenemos por aquí 4. Uy, para martes hay Martes. Martes, sí. ¿Y qué tal jueves? Así de entradita todo parece que sí. Tenemos mayoría el jueves. Entonces, bueno, las que no puedan participar el jueves, de todas maneras, como saben, queda grabada la clase. Así que no se preocupen. Y el debate lo continuamos también en los foros. Cualquier duda. Jueves a las 5. A las 5, pero horario de Argentina a las 6. Okay. A las 5 horas Washington, a las 6 horas Argentina, y no sé cuáles son las demás horas porque siempre me vuelvo un rollo. Que a las 5 horas Washington DC. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su comentario. Seguimos en contacto. Chao, gracias. Chao a todas. A todos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias, hasta luego.